nuestra bandera. Saludos, amada iglesia. Bienvenidos a nuestro tiempo Confra Floresta para disfrutar una nueva temporada. A todos nuestros amigos y amigas que sintonizan nuestra señal internacional, bienvenidos. En esta oportunidad voy a hablar por 3 meses sobre historia de la iglesia cristiana. Vamos a estar abordando el tema en 2 meses, este mes que comienza y el próximo. Historia de la iglesia a nivel mundial, y en el tercer mes estaremos hablando sobre historia de la iglesia evangélica cristiana en Colombia. Va a ser algo extraordinario para todos. Podemos hablar en esta oportunidad de que la otra mitad del evangelio de Jerusalén hasta Colombia. Vamos a introducir nuestro tema. Dice en Mateo 16, 13 al 18, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Que el Señor añada bendición a su palabra. A manera de introducción de esta serie de historia de la iglesia cristiana, quiero afirmar que cuando el texto dice ahí en San Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, permítame parafrasear el texto diciendo así, y yo también te digo, a ti te dicen piedra y a mí me dicen roca. Y dice Jesús, y sobre esta roca, ¿sí? Sobre mí edificaré la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lamentablemente, la traducción de Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina fue tomada de que Jesús le decía a Pedro, tú serás el primer papa, o sobre ti edificaré la iglesia, y no. En el original griego es muy claro como dice, a ti te dicen piedrita, pero yo soy la roca. Eso lo entendió tanto Pedro que en sus escritos a nivel universal de Pedro, en sus cartas generales, en primera, segunda de Pedro, Pedro dice que Cristo pasó a ser la roca, el eje en la cual los que desecharon esa roca, el Señor, el Padre, edificó ahí su iglesia sobre Cristo. Y eso lo dice Pedro, que es muy importante para nuestra discusión. Le voy a pedir el favor a nuestro apreciado ingeniero, a Julián, que coloque en pantalla el gráfico que aparece en este momento. Ahí tenemos el resumen de la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo hasta nuestros días, con las divisiones de la historia de la iglesia cristiana, comenzando con el periodo apostólico, periodo de persecución, periodo imperial, periodo de reforma, periodo a nivel de misiones y periodo moderno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 periodos. Este material me encanta mandárselo a los miembros de la iglesia y a nuestros seguidores en PDF para que lo tengan en casita. Y lo estaremos desarrollando de una manera mucho más sucinta en el transcurso de nuestras charlas. Un segundo gráfico muy importante que ahí va apareciendo en pantalla, que nuestro ingeniero lo coloca, son las 5 generaciones que llevamos de cristianismo evangélico a nivel de país. Comenzando en 1825, la primera generación es, yo lo llamo la otra mitad del evangelio. Luego la otra generación arranca en 1866, métodos evangelísticos en Colombia. Luego tercera generación, 1907, controversias doctrinales. Luego pluralismo en la iglesia, 1948, y llegamos a la generación que estamos viviendo, que comienza en 1989. Cada generación de 40 años, 1989 hasta nuestros días, sincretismo evangélico.
y va hasta el 2029. Ahí terminarían 5 grandes generaciones de cristianismo evangélico en el país. Eso lo veremos mucho más adelante. De Adán hasta la Iglesia Apostólica de Cristo. Vamos a hacer algunos comentarios sobre la primera parte del gráfico, como aparece allí en pantalla. Los primeros 2000 años de era del ser humano en la tierra muestran los 4 grandes pecados que nos condenaron a la realidad que estamos viviendo hoy. Hoy estamos viviendo situaciones muy complicadas como planeta, como tierra, como terrícolas, como seres humanos, como sociedad, como familia, como personas. Y los 4 grandes pecados que nos empujaron a lo que estamos viviendo en esos primeros 2000 años de creación antes de Israel son: número 1, desobediencia a la palabra de Dios, Adán y Eva. Número 2, querer ser como Dios, ¿sí? La Torre de Babel. Número 3, la poligamia. Los pueblos paganos alrededor de Israel practicaban de una manera tremenda la poligamia, y eso lo arrastró Abraham, eso lo arrastró Isaac, lo arrastró Jacob, y hoy en día tanta mezcla, tanta pérdida de valores de familia nos tienen en casi 8.000 millones de habitantes en la tierra. Y cuarto y último, la destrucción de la creación en la que habitamos, la tierra en que habitamos. Esos 4 pecados, repito: desobediencia a la palabra de Dios, querer ser como Dios, poligamia y destrucción del hábitat que Dios nos creó, nos tiene en jaque mate en este momento. Los otros 2000 años nos muestran la divina providencia luchando por la redención y la salvación del ser humano, empezando por el Padre Eterno con su esposa Israel, en el desierto de las pruebas y refinando el carácter del ser humano, ¿sí? Ahí aparecen esos 2000 años hasta Cristo, los primeros 2000 de creación hasta el diluvio, y del diluvio hasta Cristo otros 2000 años para 4000. ¿Qué pasó con el Padre e Israel? Aparecieron los 613 principios en el Pentateuco, que terminaron siendo 10 mandamientos básicos, los cuales se resumieron en 2 mandamientos mínimos: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a sí mismo. Y Dios mediante que guardemos siquiera esos 2. Tenemos entonces todo el Antiguo Testamento y la historia de Israel, de los patriarcas, de los jueces, de los profetas, la parte histórica, la parte poética de nuestro Antiguo Testamento tan hermoso. Luego encontramos al Hijo Jesucristo entre nosotros, que nos da testimonio de santidad y nos redime desde la cruz del Calvario, salvándonos de la condenación. Entonces estoy describiendo la parte inicial de nuestra historia. ¿Qué hay detrás de nuestra historia cristiana? La obra trinitaria del Padre. El Padre mostrándose, luchando por formar carácter con Israel, el Hijo redimiéndonos desde la cruz de una manera muy espectacular, ¿sí? La enseñanza oral de Jesús, que fue la que plasmaron los 4 evangelistas, sus sermones, sus enseñanzas, sus milagros, la doctrina testimonial de la iglesia primitiva y los apóstoles. Y por último, el Espíritu Santo llega en el día de las fiestas del Pentecostés, llenando de su fuego y sabiduría a la iglesia primitiva de los apóstoles, trayendo toda la palabra del Padre y del Hijo a sus corazones e intelecto. Que conste que el Pentecostés era una fiesta hebrea que celebraba la entrega de los 10 mandamientos en el desierto, en el Sinaí, y ese es el énfasis del Pentecostés para nosotros. Ahora el Padre se mostró, el Hijo nos redime y el Espíritu Santo nos está santificando, limpiando, purificando para llegar a ser mejores. En este periodo apostólico de la Iglesia cristiana, desde la resurrección de Cristo hasta la destrucción del templo en Jerusalén por los romanos o la muerte de Juan el Evangelista en el año 100, destrucción del templo en el año 70, ¿sí? Muerte de Juan el Evangelista en el año 100, tenemos a los discípulos como los apóstoles yendo a los 4 puntos cardinales, llevando las buenas nuevas de salvación a todo el mundo, las buenas nuevas de paz. Esta es la parte inicial de nuestro gráfico.
Ahora, llama mucho la atención para ir terminando esta primera charla sobre la historia de la iglesia, el primer concilio en Jerusalén, año 50 después de Cristo. Sí, ahí aparece ese concepto en Hechos de los Apóstoles. Esta sección transmite un mensaje teológico crucial en la historia del cristianismo. Todos los principales dirigentes de la iglesia primitiva acordaron reunirse en Jerusalén para resolver el conflicto surgido entre el legalismo de los cristianos judíos y los gentiles, convirtiendo al cristianismo, según los versículos 1 y 2 de este capítulo, los legalistas, llamados judaizantes, creían que además de ejercitar la fe en Jesús, se debía observar el rito, ¿sí?, ceremonial del Antiguo Testamento, especialmente la circuncisión. De manera que los judaizantes esperaban que los creyentes gentiles se circuncidaran y guardaran la ley de Moisés, igual que los conversos al judaísmo lo habrían estado haciendo por generaciones. Hoy esta propuesta sigue produciendo controversia. El primer concilio de la iglesia, que nos muestra una iglesia muy estructurada, un poco menos de 20 años después de Cristo, nos muestra una iglesia cristiana en un primer concilio tomando decisiones doctrinales. El judaísmo va a absorber el cristianismo va a absorber el judaísmo, hay que circuncidarse, sí o no, ¿sí? Después de mucha discusión, el concilio de Jerusalén sancionó lo que se ha convertido en el fundamento doctrinal de la fe cristiana. Por ejemplo, la salvación es por la gracia y solo a través de la fe. 2. La carta de Pablo a los Gálatas contiene una amplia explicación de esta doctrina. Véase Romanos 3:28, 2 Corintios 3:7 al 18, Efesios 2:8 al 9 y Colosenses 2:11 al 17. La salvación es un regalo, es una gracia, dijo el Concilio de Jerusalén. No hay que pedirle a las personas un pago, una contraprestación o marcas en el cuerpo, sino que fue un regalo de Dios, una gracia. La clarificación de la salvación por la gracia a través de la fe en Jesucristo solamente también condujo a la separación formal definitiva entre el judaísmo y el cristianismo. El Concilio de Jerusalén dejó muy claro lo que estaba pensando la iglesia naciente y lo que venía pensando el judaísmo, lo cual lo separó hasta el día de hoy. No obstante, uno puede perfectamente mezclar la doctrina cristiana de la doctrina hebrea y encontrar los puentes en común y tendremos un cristianismo espectacular que honra y guarda tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Ya para ir terminando, quiero hacer énfasis de por qué es sentido enseñar historia de la iglesia cristiana en esta época. Lo primero que todo es que quiero decir que es parte de mi testimonio. Yo les comparto que empecé a asistir a la iglesia cristiana trinitaria a la edad de 6, 7 añitos, cuando iba a pasar vacaciones donde una tía. Y esta tía me llevaba a la iglesia cristiana protestante. Pero desde esa edad hasta los 15 años de edad, yo iba a misa los domingos por la mañana y iba al culto por la tarde o viceversa, observando, analizando que todo estuviera en orden. Qué rico tintico. Me daba mucho miedo terminar en una secta, me daba mucho miedo terminar en algo que no fuera agradable a Dios. Yo vengo de una familia tradicional muy hermosa, católica, que nos había y nos ha enseñado principios muy espectaculares a nivel del cristianismo. Pero cuando en ese ir y venir desde los 6, 7 añitos de edad hasta los 15 años de edad, comencé a asistir a los círculos vocacionales de la iglesia tradicional católica y le dije al sacerdote del barrio donde nos vivíamos que yo quería ser un acólito y me dijo, no, usted no tiene pinta de acólito, yo quiero que comience a ir al Seminario Mayor de Medellín, usted tiene pinta de sacerdote. Y yo comencé a ir al Seminario Mayor de Medellín y eso así por lo alto, pero paralelamente cayó en mis manos este librito, La Iglesia Cristiana por Humboldt, ¿sí? Humboldt, el autor, ¿sí? José Limán Humboldt, la historia de la Iglesia Cristiana, oh Señor, y cuando de Editorial Vida.
Y cuando comencé a estudiar este tratado bíblico de 236 páginas, me empecé a dar cuenta que no nos enseñan la historia de la iglesia completa en nuestro contexto de educación. A nosotros nos enseñan desde la Edad Media para acá la historia de la iglesia, pero de la Edad Media hacia Cristo, hacia atrás, nada. Entonces me di cuenta de toda una información que evangelizó mi vida. Por eso las razones para enseñar historia de la iglesia es testimonio personal, fundamentar la fe cristiana. Nosotros los cristianos trinitarios bíblicos no venimos de una secta, no somos el fruto de alguien que se encerró semanas, días, años y salió con un libro. Nosotros no somos fruto del corazón de una persona natural, normal y que se inventó. No, somos historia. Historia que se puede confirmar en los libros, en las enciclopedias, historia que se puede confirmar en la nube. Sí, usted escribe historia de la iglesia cristiana y le bota toda esa información. ¿Qué cuánto no se ha escrito sobre el tema? Entonces somos reales. Testimonio personal, fundamentar la fe cristiana, estrategia evangelística. No hay cosa más extraordinaria que evangelizar un intelectual con la historia de la iglesia cristiana porque no hay manera de irse en contra de esos argumentos. ¿Quién puede negar la historia? ¿Qué pasó cuando yo leí el librito? Tomé la decisión de bautizarme a la edad de 15 años, a escondidas de mi mamá, de mi papá y de mis hermanos. Eso fue toda una experiencia. Yo después les conté y gracias a Dios di el paso del bautismo a los 15 años de edad e inmediatamente comencé el ministerio. Comencé a servirle al Señor prácticamente medio tiempo, líder de jóvenes, director de alabanza, director de células evangelísticas, director de programa radial juvenil. Eso tenía más puestos que un bus en la iglesia. Y lo otro es que me encantó comenzar a estudiar también la palabra del Señor en el Instituto Bíblico del Seminario Bíblico de la ciudad. Entonces esto cambió mi vida y desde los 15 años de edad, ya bautizado, comencé a servir al Señor. El próximo año, en el 2023, con mi esposa vamos a cumplir 40 años predicando el Evangelio, sirviéndole al Señor. Otra razón por la que vamos a enseñar historia de la iglesia, entonces, es estrategia evangelística para compartir con los intelectuales, con todas las personas. Otra, conocer el contexto tradicional en el que vivimos. Por Dios, Colombia no es budista, Colombia no es hinduista, Colombia es católica, Colombia es confesional. Tenemos tantos puentes en común y los hemos quebrado, los hemos tumbado y a mí me encanta tener puentes en común. Es una de las razones por las que manejo una cruz sin muñequito en mi pecho, porque abre puentes entre mis vecinos, mis familiares, las personas que me rodean y eso es extraordinario, el contexto tradicional. Otro, aprovechar los puentes en común con la iglesia con la que compartimos, que son más las cosas en común que las diferencias. Otro, disfrutar las promesas de Dios. Leíamos al comienzo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo y eso es lo que ha sucedido en los últimos 2000 años. Y por último, conocer de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. La realidad es que hemos cometido muchos errores. La realidad es que hemos cometido muchos errores en estos 2000 años y la gracia es conocerlos para corregirlos y mejorar en el presente para proyectarnos a un mejor futuro. Vamos a orar dándole gracias a Dios por el inicio de este tiempo precioso de historia de la iglesia cristiana y les animo para que si pueden conseguir este librito, háganlo y si no, uno paralelo, un libro de historia de la iglesia cristiana, que todos llegarán al mismo punto porque historia es historia. Anímate, no te pierdas esta colección de charlas que va por 3 meses, míralo como si fuera un programa de cadenas de televisión internacional que no te lo quieres perder. Lo bueno es que queda en la nube y lo puedes estudiar y analizar en el transcurso del tiempo cuando puedas. Oremos. Señor, gracias. Gracias por la historia de la iglesia cristiana. Gracias por las promesas que le hiciste a Pedro, a los apóstoles y a nosotros. Gracias porque las puertas del Hades no han prevalecido y no van a prevalecer contra tu iglesia. Bendice, Señor, esta temporada.
este tiempo de historia de la iglesia, que muchos aprendan bastante y que muchos conozcan su pasado, su presente y su futuro en el contexto histórico. Quedamos con tu bendición y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y hasta la próxima oportunidad.